Bien, vamos entonces a provocar este diálogo que hemos planteado en base a lo que acabamos de ver y a lo que hemos anunciado. Francisco, yo había señalado al presentar que las elecciones se cumplieron con cierta normalidad, no hubo dificultades, salvo algunos episodios muy aislados. El escrutinio es el que provoca esta tensión. Su apreciación, por favor. Gracias, sí. Andrés. Buenas noches a todos y a todas, como es ahora la costumbre, digamos, ¿no es cierto? Bueno, el tema es que este proceso inició viciado. ¿Por qué? Cuando digo viciado es que el cambio a último rato de normas que están previstas en las leyes, en el Código de la Democracia, generaron dudas. Y claro, estas dudas se fueron transformando en certezas a final del día del 19 de febrero. ¿Por qué esto? Primero, el incremento del padrón en más de 1 millón y medio de votantes. Si tú comparas lo del INEC con lo que presentaba el Consejo Electoral, ahí hay un 14.55% más. Entonces, estas dudas que luego se iban transformando en unas certezas frente a una actuación del señor presidente de la República inmiscuido en la campaña, dando él resultados, diciendo qué es lo que iba a pasar, generaban más dudas. Creo que el Consejo Nacional Electoral lo primero que hizo mal fue contratar un conteo rápido, porque no es función del Consejo Nacional Electoral contratar eso. Él está para dar los resultados. ¿Cuándo? En la audiencia de escrutinios. Y nos despreocupamos, Andrés, por esperar este avance de este conteo rápido, nos despreocupamos por cómo iban funcionando las juntas de escrutinio, digamos, las audiencias de escrutinio. Este ha sido un proceso normal en términos comunes, pero bastante dudoso en términos de lo que se vino generando en el estado de propaganda que hemos vivido estos 10 años. Muchísimas gracias. Polibio Córdoba, su apreciación, por favor. Bueno, el 19 de febrero, pues yo creo que tiene que ser recordado mucho, porque después de 10 años de gobierno de la Revolución Ciudadana, pues ha habido una expresión, que es una expresión mayoritaria de la población respecto del candidato oficial del gobierno, del partido y de los otros candidatos. A mí me parece que lo más importante es la forma como reaccionó la población. Si vemos nosotros, pues que si la población, si tomamos en cuenta la votación del candidato Moreno, que en términos totales, los votos totales, o sea, considerando también los nulos y blancos, alcanza el 36%. En cambio, la votación de todos los candidatos de oposición alcanza el 64%. ¿Qué es lo que se observó durante el escrutinio? Se observó, pues, desde luego, que los partidos que debían ir unidos, digamos, como oposición, simplemente, pues, hicieron de que la población haga lo que estaba mencionando con anterioridad. Cuando nosotros le preguntamos a la población, ¿ustedes consideran que la oposición debe unirse y tener un solo candidato? La población dijo, no, quisiéramos tener opción de seleccionar al candidato que presente el mejor plan, de que presente la mejor oferta, digamos, ya de gobierno para votar por él. Y eso es lo que se dio. Bueno, lo que usted señala en el sentido de que un 60% está, digamos... 64. O 64 está en contra del oficialismo. Igual podríamos decir que un 70% está en contra de Guillermo Lasso. Bueno, lógicamente, no se puede decir lo contrario. Si tiene 30 puntos el uno, con una oposición que alcanza, con la suma de los otros candidatos, al 64%, esa oposición ahora, con la segunda vuelta, es la que tiene que definir el futuro del país. Así es, eso sí es Entonces, así. Es un 70% que va a definir el futuro. Esa oposición, justamente, si se habría unido, a lo mejor serían otros cantares. César, por favor, su punto de vista. Bueno, buenas noches. Buenas noches, sí. Gracias por la invitación y primero que nada un agradecimiento, no a quienes votaron por Creo, que sería el agradecimiento lógico y sencillo, un agradecimiento a todo el pueblo ecuatoriano que con su presencia en las calles evitaron lo que se quiso perpetrar, que fue, y con su presencia y con su presión social,
evitaron lo que se quiso aquí generar. Pero no es todo el pueblo ecuatoriano, César. No es todo el pueblo. Yo no estoy diciendo que es todo, digo que es una buena parte de la población. 5.000 gentes, 6.000 gentes, en el mejor de los casos. Y todos los que estaban escribiendo y hablando en el internet, y todos los que estaban comentando a sus vecinos, a sus primos, es incuantificable para efectos de mi punto. Pero lo que sí es que esa presión social hizo que el CNE pensara dos veces antes de forzar algo que no representaba la voluntad popular. ¿Usted cree que fue la presión ciudadana? Yo creo que hubieron algunos elementos, Fuerzas pero Armadas. yo creo que, y usted ha dado aquí algunos, los organismos, digamos, instituciones empezaron a manifestar y eso evidentemente ayudó a la presión social. Pero vamos a los puntos que se han mencionado un poco aquí. Yo coincido con Francisco. Este proceso nace viciado no solamente por lo que pasó el domingo, nace viciado por la conformación del Consejo Nacional Electoral. Todos sabemos que, digamos, es costumbre que después de que pasas a ser presidente del Consejo Nacional Electoral, luego suceden un par de cosas. Primero, sale feliz luego con un carnet de afiliación de Alianza País, como lo hizo el señor Domingo Paredes, o te vas a trabajar al escritorio de Rafael Correa, como el señor Omar Simón. Así que nace viciado porque estos personajes, no importa si es Pozo, Nubia Villasís, ahora que este show de dimes y diretes, es lo mismo. El CNE se debe al gobierno nacional y la prueba de esto es que cada vez que hemos ido a presentar denuncias, nadie dice pío, no dice Es la reacción del perdedor siempre. Bueno, no, es la realidad que ha venido sucediendo desde hace mucho tiempo, tanto así que una denuncia que yo personalmente puse de cómo Alianza País en la campaña anterior utilizaba recursos de gobiernos extranjeros en la campaña, y si esto fuera mentira, yo estuviera preso, alguien me hubiera demandado, y la denuncia la hicimos con pruebas, el CNE nunca dijo nada. Pero más allá de eso, también vale la pena mencionar que lo que dice Polibio Córdoba es interesante. Es decir, esta expresión en contra, es decir, la mayoría de los votantes dijeron, ¿sabes qué? Ya no más de esto, ya no más de la corrupción, ya no más del abuso, ya no más de la prepotencia. Y donde sí difiero contigo es que tú dices, se puede decir que el 70% entonces estaba en contra de Lazo. Podría decirse, pero mira lo que ha pasado en las pocas horas posteriores a la elección. Los líderes políticos que representan votantes, porque esa es la realidad. Uno. No, todos los líderes políticos han dicho, Paco Moncaño ha dicho, vea, yo por el señor de Alianza País no puedo votar porque es el continuismo de lo mismo, de la corrupción, de Glass, de Petroecuador, de todo lo que hemos visto y que ha escandalizado al país. Ok, gracias, César. María Fernanda, por favor. Bueno, primero, buenas noches Andrés, sí. y gracias por este panel tan equilibrado. No solamente soy la única mujer, sino que estamos aquí frente a la encuestadora del candidato perdedor, al vocero del candidato perdedor y al analista de ese mismo partido perdedor, y me encantaría pues que el experto en números y cifras nos diga quién ha sido el rotundo vencedor de estas elecciones. Es decir, Lenín Moreno, 39.35%, amplia mayoría en la Asamblea Nacional, evidentemente, con 74 escaños para Alianza País, sin que se haya cerrado el escrutinio definitivo, y finalmente una victoria contundente en la consulta popular. ¿Quién es aquí el gran vencedor? El gran vencedor es Alianza País, es Lenín Moreno, y eso solo se debe al maravilloso pueblo ecuatoriano, a la acogida del pueblo ecuatoriano, de la propuesta de Lenín Moreno, de los grandes logros de la Revolución Ciudadana, del cariño gigante, y me consta, de hombres y mujeres de este país que quieren y confían en la palabra de Lenín Moreno, ¿no? Eso en primer lugar. Quisiera mencionar algo. Se dice la ciudadanía salió a las calles, ¿no es cierto? Eso realmente el Ecuador lo sabe, ¿no? Fueron algunos militantes de Creo y otros movidos por Creo que aparecieron a tomarse las calles, a interrumpir la tranquilidad de la ciudad esa noche antes de que inicie el escrutinio de la primera acta. Es decir, tenían todo un guión montado, y lo sabemos, planificado para generar presión, chantaje, desorden. Se dijo incluso que iban a incendiar Quito, cuando Quito es una ciudad pacífica, una ciudad democrática. Las elecciones fueron una fiesta democrática en el Ecuador. Se muestra una institucionalidad consolidada en estos 10 años, y por supuesto tenemos
inconformidad en ciertas cosas del Consejo Nacional Electoral, pero ¿cómo se procesan? Se procesan democráticamente y utilizando los canales institucionales. ¿Cómo se hace eso? Impugnando, pidiendo aclaraciones y pidiendo que se aclaren las inconsistencias de las actas. Hay que reconocer que muchas de las demoras del escrutinio se debieron a conatos de incidentes en lugares de votación, donde, por cierto, Lenín Moreno tenía la mayoría de la votación. Así es que no es la ciudadanía, porque el pueblo ecuatoriano es pacífico, el pueblo quiteño es pacífico, no le gusta el caos, no le gusta el desorden. A veces pensaba que estaba volviendo a ese oscuro pasado donde se interrumpían la circulación de la ciudad, había mucha agresividad, había realmente presión a la ciudadanía. Mi papá, que es un hombre ya de edad, decía que le golpeaban el capó del auto para que pite, y si no pitaba, le insultaban. Esas cosas a los quiteños no nos gustan, al país no le gusta, y por cierto, reitero mi cariño, mi abrazo y mi agradecimiento al pueblo ecuatoriano que le dio la victoria rotunda al candidato Lenín Moreno y a la opción de Alianza País.